conectado bastantes, ¿no? Entonces, a ver, podemos entonces retomar Sí, doctor. la última clase de la lámina anterior. Bien. A ver, vuelve a la anterior, por favor, Joel. Solamente la anterior. Bien. En este resumen, si bien estamos revisando las causas de hipertensión arterial secundaria, donde pues prácticamente habíamos visto que las causas más frecuentes de este tipo de hipertensión son las de causa renal. Y dentro de estas causas renales tenemos la enfermedad parenquimatosa misma, o sea, la insuficiencia renal crónica por sí, y la enfermedad arteriovascular o vascular, si quieren así, de la microcirculación renal como factores de riesgo. Y dentro de estas, pues teníamos, fuera de la insuficiencia renal crónica, en el componente vascular, los dos tipos de lesiones más frecuentes, como es la fibrodisplasia de las arterias principales renales, ¿no? Y la enfermedad aterosclerótica de la microcirculación renal. Nunca se ha podido clarificar quién es primero, si la insuficiencia renal crónica o la hipertensión. Un poco parecido a lo que pasa con la diabetes. Ha sido primero, para que haya nefropatía diabética, ha sido primero la diabetes o la hipertensión o la insuficiencia renal. De cualquier modo, la situación se da y eso es lo que tenemos que siempre estar recordando, ¿no es cierto? Entonces, aquí también vale la pena recordar de que estas complicaciones con renales que cursan con hipertensión arterial se van a hacer manifiestas cuando la tasa de filtrado, otra vez recordarles que esté por debajo de 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Por debajo de esa tasa de filtrado, sí ya vamos a empezar a ver las complicaciones hipertensivas por la enfermedad renal crónica o vascular. Otras causas menos frecuentes de hipertensión arterial secundaria, que seguramente la vamos a revisar después. Ahí está el hiperaldosteronismo secundario, el Cushing, frecuencia muy aislada o muy pequeña, el febocomocitoma, que entra dentro de la onconefrología, ¿no? Tumores. Entonces, el febocomocitoma, el hipoparatiroidismo, el hiperparatiroidismo como una causa importante, sobre todo cuando ya la enfermedad renal crónica está establecida y es de mucho tiempo, como habíamos hablado, por las alteraciones que se producen en el metabolismo del hueso, tanto a nivel del manejo del calcio como del fósforo, ¿no es cierto? Haciendo que esa sobreproducción, digamos así, de hormona paratiroidea lleve inclusive a una calcificación de las glándulas paratiroides, y considerando la excesiva presencia de la hormona paratiroidea como otra toxina, digamos, secundaria a la uremia. La acromegalia también ha sido mencionada, pero el que sí vale la pena tomar en cuenta y tener muy presente es este cuadro que, gracias a las metodologías de diagnóstico que se tiene en la especialidad de neumología, con las pruebas del sueño, etcétera, etcétera, el síndrome de apnea hipopnea del sueño está cada vez aumentando su incidencia como causa de hipertensión. Y luego el último recuadro, la hipertensión
debido a nefrotóxicos o toxinas, toxinas originadas o de la degradación de fármacos. Como les habíamos dicho, esta lista de fármacos cada vez, así como productos de insuficiencia renal aguda, también la lista de fármacos que empeoran o aceleran, digamos, el daño renal. Tenemos a los nefrotóxicos y dentro de ellos, muchos de ellos manejados a veces empíricamente, como son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? La siguiente, por favor, Joel. Estamos queriendo quedarnos un poquito afónicos, van a disculpar, jóvenes. Pero se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Ya. Bien. Como dice este enunciado, dentro de la enfermedad hipertensiva y abriendo un componente renal, es necesario siempre estratificar el riesgo de estas dos complicaciones que habíamos dicho, las complicaciones cardiovasculares y el empeoramiento, digamos así, de la insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Entonces acá vemos un cuadro muy significativo en relación a estas medidas precautorias que debemos tomar en relación a la hipertensión en un paciente con problemas renal. Ahí tenemos el estadio 1 en cuanto a los niveles de la hipertensión, luego los factores de riesgo y los grados de hipertensión arterial, ¿no? En los 3 o 4 grados, la normal alta, el grado 1, 2, 3. Aquí hay que, hasta por los colores, podemos darnos cuenta, jóvenes, del riesgo cardiovascular que tiene un paciente hipertenso y renal sobre todo. Fíjense ustedes en el estadio 3 sobre todo, donde ya la enfermedad es asintomática, ¿no es cierto? Estamos hablando de una insuficiencia renal crónica grado 4 o más, o de una diabetes ya con nefropatía diabética y un daño de órganos blancos muy importante. Fíjense cómo se suman como cofactores de riesgo cardiovascular la insuficiencia renal, la diabetes, la nefropatía diabética, el estadio de la hipertensión arterial. Y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, ustedes sobre todo, fíjense que no necesariamente tenemos que tener presiones en grado 3, 2 o 3, sino que inclusive con la presión en su límite normalmente alto, como es esta de una sistólica de 130, 139 y una diastólica de 85, 89, si existen estos riesgos o complicaciones y demás, fíjense que el riesgo es muy alto, sin que necesariamente, eso es lo que tienen que diferenciar ustedes, que la presión arterial tenga valores muy altos, como es el grado 3. Otro dato que tienen que, al interpretar este cuadro, es que solamente, fíjense ustedes, prácticamente entre el estadio 1, que es una hipertensión no complicada, y el estadio 2, donde ya existen lesiones de órgano blanco o insuficiencia renal, estadio 3, dice estadio 3, estamos hablando de una tasa de filtrado entre 60 a 50 ml por minuto, o que haya diabetes sin daño orgánico. Fíjense que inclusive en esos dos estadios los riesgos ya van siendo muy importantes para la exposición a un paciente a un problema cardiovascular, tanto cardíaco, cerebral o renal mismo. Entonces, este es el nivel de insuficiencia renal crónica que ustedes van a manejar. El estadio 4 de IRC ya va a estar casi en manos de la especialidad,
Pero estos 2 grados iniciales, estadio 1 y 2, en relación a los grados de hipertensión, no necesariamente tenemos que pensar que todo va a ir bien si la presión del paciente no es muy alta. Fíjense ustedes, 140 hasta 100, digamos, de presión arterial, ya es un riesgo muy, muy importante, ¿no es cierto? Entonces, en esos grados tan estrechos o espacios tan estrechos son donde nosotros tenemos que movernos como médicos generales. O sea, de aquí sale otra aplicación clínica, jóvenes, para ustedes. Uno, que debemos tener un diagnóstico lo más preciso posible del grado de hipertensión, del grado de insuficiencia renal crónica que tiene el paciente y la detección o descarte de lesiones en órgano blanco. De eso estamos hablando para poder iniciar nuestro manejo y lógicamente tratar en lo posible de hacer todas las medidas preventivas y sobre todo todos los datos que son modificables, ¿no?, dentro de la historia clínica de la hipertensión, todos los factores modificables ponerlos en práctica, tratando de, el único fin, evitar la lesión del órgano blanco y hacer que la hipertensión se mantenga estable, ¿no?, y no progrese. Esa es la idea del manejar y de controlar y de reconocer rápidamente y estratificar el grado de hipertensión que tiene un paciente en relación al grado de hipertensión mismo, al grado de afectación de órganos blancos, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos esperar mucho más. La siguiente, otra vez un reforzamiento de los cuidados que tenemos que tener. Nosotros tenemos que manejarnos en lo posible en el riesgo moderado y en el riesgo bajo. Ese es el objetivo de darles estas temáticas a ustedes jóvenes, de tratar de manejarnos ahí, tratando de evitar que a toda costa, con el máximo conocimiento y habilidad que tengamos, de que el paciente progrese a los estadios que están por encima del riesgo moderado, sobre todo, ¿no? Y fíjense ustedes cómo se va complicando el manejo de un paciente de acuerdo al grado de riesgo que tiene de enfermedad cardiovascular, ¿no? Fíjense que los manejos ya son bastante complejos, las pruebas complementarias lo mismo, ¿no es cierto? Y los procedimientos tentativos para querer bajar la presión arterial también ya no son tan simples, ¿no? Donde vemos que ya muchos de estos datos ya son trastornos o lesiones crónicas que lamentablemente no vamos a poder revertir. Y otra vez, ese grado de insuficiencia renal crónica que les estaba diciendo, un filtrado por debajo de 30 ml por minuto. Luego, tener en cuenta los otros factores de riesgo. Como ven ahí, la dislipidemia, ¿no es cierto? La diabetes mellitus no controlada, la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Y lógicamente, en estas categorías, ¿de quiénes estamos hablando? Personas generalmente de la tercera edad que todavía tienen una función renal residual importante. De eso estamos hablando. No se olviden, fijen ustedes estos cuadros, sobre todo los inferiores, que es donde nosotros tenemos que manejarnos en lo posible, tratando de hacer que nuestro paciente no llegue o llegue lo más tardíamente posible a esos scores superiores o grados superiores de insuficiencia o de lesión de órgano blanco. La siguiente. En cuanto al tratamiento, como ven ustedes, siempre se sigue manteniendo el cambio del estilo de vida, o sea, con revertir todos los factores modificables. Ahí estamos hablando
por ejemplo, del sedentarismo, del control de peso, de la dieta restringida en sal, tal vez aumentada en potasio, una dieta baja en calorías, ¿no es cierto? Dietas para manejar todo aquello y quemar el exceso de calorías. Y ahora ustedes ahí pueden verse en el segundo enunciado la importancia de reducir los niveles tensionales. 10 milímetros de mercurio o 5 milímetros de mercurio de la diastólica. Fíjense cómo se disminuyen los riesgos. En 10 a 15% la mortalidad del paciente, 20% de las complicaciones cardiovasculares, 30% de un accidente vascular isquémico central o la insuficiencia cardíaca junto con los eventos coronarios. Ahí está la utilidad. Si se fijan ustedes, no necesariamente tenemos que llevar los niveles tensionales lo más rápidamente posible a lo más cercano a los 130-80 o por debajo de ellos, como es en el caso, por ejemplo, de las guías nos muestran que ahora la ideal, sobre todo en pacientes diabéticos, es llevar la presión arterial por debajo de 130 a 80 milímetros de mercurio. Y para el resto de la población, llevar la presión arterial así por debajo de 140 y 80 milímetros de mercurio. De eso estamos hablando y eso es lo que muestran en la actualidad las escuelas, tanto europea como americana, o las guías CADIO también que recientemente se han emitido. Entonces, no estamos lejos de eso y tendríamos que buscar a esos jóvenes. Fíjense cuánto podemos hacer de significativo para ese paciente con estas medidas simples. Cambios del estilo de vida. Nada más, todavía no estamos hablando de tratamiento farmacológico. Eso es un dato que ustedes ya pueden poner en práctica con sus familiares, ¿no es cierto? O si están recibiendo terapia antihipertensiva, algunos de los que conozcan, reforzar estas medidas que va a hacer que el esquema de antihipertensivos que se prescribe en ellos vaya a ser lo menos posible y en las dosis menores posibles. La siguiente, Joel. Bien. Esto es lo que tenemos que tener siempre en mente. El inicio del tratamiento. ¿Sí? Ahí están las dos escuelas, la escuela americana y europea a la derecha, ¿sí? Y los diferentes niveles de tensión arterial con las indicaciones en cada nivel. Fíjense ustedes, en el primer nivel se sigue manteniendo el tratamiento no farmacológico, o sea, esas medidas que hablamos del cambio del estilo de vida, ¿sí? O establecer disminuir a lo más que se pueda el riesgo de empezar a desarrollar, que el paciente desarrolle una enfermedad vascular, ¿no es cierto? Entonces, esto es compartido por ambas escuelas que prácticamente están guiando, ¿no es cierto?, estos esquemas. En los dos niveles, en la presión, en la hipertensión de grado 1, dice 140 hasta 100 de diastólica, todavía sigue manteniéndose el tratamiento no farmacológico. Fíjense ustedes, todavía se limita bastante, pero ante la presencia de una posible confirmación de lesión de órgano blanco, ya estamos autorizados, ya podemos ingresar con un esquema de antihipertensivos, ¿no? Ni qué decir cuando ya están en los niveles de 140 a 160 de diastólica o más, al igual que la diastólica mayor de 100. Entonces el tratamiento se sigue manteniendo en ambas escuelas con las medidas no farmacológicas y reforzadas ya con tratamientos combinados en cuanto al tratamiento farmacológico se refiere.
Esto es lo que ustedes tienen que hacer. A veces uno se entusiasma demasiado y a veces sin haber cumplido todas esas medidas previas que debemos tener en cuanto a la toma de la tensión arterial para que sea lo más precisa, lo más certera posible, antes de estar prescribiendo fármacos rápidamente. Ese no es el objetivo, ¿sí? A no ser que sea una urgencia o una emergencia hipertensiva, donde sí tengamos que actuar en la misma emergencia rápidamente para bajar los niveles tensionales del paciente. Esto con la idea de limitar, digamos, el riesgo de lesión de órgano blanco. Esto es lo que tenemos que manejar en la consulta externa jóvenes. La siguiente. No se olviden de esto. Recién en el grado 1 tendríamos que estar ingresando con un tratamiento farmacológico y en el grado 2 sobre todo, ¿no es cierto? Donde todavía podemos empezar con una monodosis de un fármaco antihipertensivo y en lo posible con una sola toma al día. Eso sería lo ideal, pero no siempre se puede conseguir disponer de un fármaco que tenga ese tiempo de acción o efecto farmacológico por encima de las 12 horas, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. En la mayoría de los casos ya generalmente tenemos que hacer un tratamiento combinado, ¿no es cierto? ¿Con qué? Este objetivo de llevar a bajar 20 a 10 milímetros de mercurio tanto en la sistólica como en la diastólica. Ese sería nuestro objetivo, disminuir. Porque si queremos disminuir la anterior de 10 milímetros y 5 milímetros, todavía tendríamos chance de manejarnos ahí con un tratamiento no farmacológico. Pero aquí ya, si vamos a usar fármacos, también nuestro objetivo sería obtener esta reducción de 20 y 10 milímetros de mercurio en los niveles tensionales. ¿Sí? Y fíjense ustedes abajo que las dos escuelas europea y americana sí preconizan los mismos para dar niveles tensionales menores a 130-80 en pacientes sobre todo crónicos, renales y diabéticos. Esto es más para los diabéticos, sobre todo jóvenes, buscar esos niveles tensionales. Adelante. Bien. Básicamente, ahí tienen ustedes lo que significa el tratamiento no farmacológico en forma más organizada, si quieren, y completa. ¿Sí? Hay que cambiar o reducir el estilo de vida del paciente a lo máximo posible, evitando sobre todo el sedentarismo, estimular la actividad física, disminuir la sal, disminuir el peso, la actividad física que mencionamos, una dieta que se llama saludable y lógicamente con restricción en lo posible de tanto del tabaco como del alcohol. No es raro de ver en nuestro medio unas crisis hipertensivas a veces después de la ingesta de alcohol. Por eso es que está recalcándose siempre que se trate de evitar, no que pruebe siquiera un poco, sino que evite el consumo de alcohol y de tabaco en nuestro paciente. Con eso ya nos da una gran ayuda en el cumplimiento y en el control de su presión arterial. La reducción de la dieta va para 5 gramos. 5 gramos, si ustedes se fijan, es casi una cucharilla de sal, ¿no? Una cucharilla de té pequeña, casi son 5 gramos para las 24 horas. Estamos hablando de eso. O sea, aquí tampoco se trata de restringir la dieta totalmente sin sal. Además que eso no se va a cumplir, ¿no? Todos los alimentos siempre tienen cantidades más, cantidades menos de sodio en su composición. O sea que no vamos a poder
la dieta cero de sal no existe, ¿no es cierto? Bien, el ejercicio físico, fíjense ustedes, 30 minutos, ¿sí? Aunque sea una vez por día en la semana, ¿sí? La dieta saludable, ahí está, vegetales, frutas naturales, frutos secos, el aceite de oliva, ¿no? Los productos lácteos bajos en caloría y grasas sobre todo, ¿no es cierto? Ahí están la leche light, digamos así, los yogures naturales, sin azúcar, sin frutas, lógicamente evitar en todo caso los alimentos enlatados, de eso estamos hablando. Y un dato que debemos tener en cuenta, disminuir el consumo de carnes rojas, ¿no? Lógicamente ya hemos dicho el tabaco y la restricción del alcohol. Fíjense que ustedes aquí inclusive hasta permitirían un consumo mínimo por semana de 250 cc, dice un vaso de cerveza o 125 cc de vino, ¿no? Pero por día estamos hablando de eso, por día. Una copa de cerveza, un vaso, mejor dicho, de cerveza, una copa de vino diario no estuviera repercutiendo mucho y más bien tendríamos los efectos favorables en esas cantidades del alcohol. No se olviden que el alcohol en algunos aspectos, si no fuese tóxico en cantidades elevadas, sería un alimento importante, porque genera calorías inmediatas, porque estimula el sistema renina simpático, etcétera, etcétera. Entonces, y relaja, ¿no? Ustedes han visto cómo la persona se pone alegre, contenta, habla, participa, no, a veces con una pequeña cantidad de alcohol que beba. Hasta ahí todo está bien, pero ya después para allá ya no. La siguiente. A cualquiera de los jóvenes que están ahorita conectados, una pregunta, por favor. ¿Ustedes ya han llevado cardiología y en cardiología han llevado hipertensión arterial? ¿Sí? ¿Alguien? Sí, doctor. Ya han llevado. Está más fácil la cosa. Entonces, fíjense, un recordatorio nada más entonces para ustedes de los grupos de fármacos antihipertensivos que disponemos. Los inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina 2, los bloqueantes de los receptores tipo 2 de la angiotensina, los beta bloqueantes, los calcio antagonistas o bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos, ¿no? Los diuréticos en sus diferentes grupos, los diuréticos de asa, los tiacídicos, los ahorradores de potasio, los antagonistas de la aldosterona, etcétera, etcétera, son los grupos de diuréticos que al momento disponemos para completar o reforzar, digamos, la terapia antihipertensiva. La siguiente, por favor. Como siempre en medicina, la selección del tratamiento, de las pruebas, del esquema de fármaco, etcétera, siempre individualizado. Generalmente se trata de usar un comprimido de cada uno de estos grupos de fármacos. Sería lo ideal, ¿sí? Y considerar siempre la monoterapia, siempre en primer lugar, sobre todo si vemos que el paciente está estratificado como de muy bajo riesgo. Ahí sí podríamos ir con una monoterapia. Y entre esos estamos los IECAS, los ARA2 o los bloqueantes de canales de calcio. Hasta hace unos años, 2010 más o menos, todavía antes de que salgan las últimas guías de las juntas internacionales para la hipertensión,
se empezaba, todos ellos sugerían el inicio con una tiazida en dosis bajas, la hidroclorotiazida, clotalidono, pero más era la hidroclorotiazida, 25 miligramos por día, como diurético, ¿no? Tiazídico, nada más, aparte de la dieta, desde luego, y ese esquema se podía mantener mucho tiempo y de hecho funcionó bastante, ¿no? Siempre tratando de evitar la mayor cantidad y las menores dosis posibles de los fármacos, y en la idea de evitar a toda costa los efectos secundarios o colaterales de estos. En el segundo escalón ya va la terapia combinada, ¿no? Pueden ser un IECA con un antagonista de canales de calcio y un diurético, o un ARA2 con un calcio antagonista más un diurético. Hasta no hace mucho, hablamos de unos 5 años atrás, se había recomendado mucho, sobre todo por la Sociedad de Cardiologías Internacional, sobre todo, de que el manejo combinado de IECA más un ARA2 era un esquema muy bueno como nefroprotectores y renoprotectores para ese grupo de pacientes. En la actualidad, un poco debido a los efectos colaterales que se ha ocasionado y a la poca respuesta que se hubo, y además al poco apego del paciente al tratamiento, porque obligaba lógicamente a 4 o más comprimidos de estos fármacos por día. Y ustedes seguramente saben que cuanto más dosis de un fármaco debe tomar un paciente en el día, menos es su apego al tratamiento. Entonces a veces no completa bien, ¿no? Y dentro de las causas de falta de respuesta al tratamiento está esa, el no cumplimiento del esquema indicado al paciente. Y además los costos. Además, para nosotros, para nuestra población, los costos no son medicamentos, como podríamos decir, de bajo costo para nuestro medio, tanto los IECA como los ARA2 o los calcio antagonistas. Los diuréticos todavía son más asequibles en el aspecto económico. Y en el tercer escalón, fíjense ustedes cómo se va reforzando la terapia, inclusive con esquemas triples, ¿sí? Lógicamente, esto va a ocasionar mayor costo económico para el paciente, mayor riesgo de no cumplimiento del tratamiento, porque fíjense ustedes, no es fácil mantener un esquema de 3 comprimidos por día, y más aún si estas 3 se van a dar en dosis repetidas, o sea, más de una vez los 3 al día. No es nada fácil. Si ustedes se han fijado, en la actualidad se está tratando, como por ejemplo, como pasa con los hipoglucemiantes orales, asociar 2 fármacos en un solo comprimido. Seguramente sería lo ideal, pero económicamente no les conviene a la industria farmacéutica, claro, ¿no? Ahorita su rendimiento para ellos es mayor vendiendo cada fármaco por comprimido, un solo fármaco por comprimido. Al colocar o fabricar con 2 comprimidos, lógicamente sus ingresos también van a disminuir. Y más suponemos que ese es el problema por el cual no existen terapias combinadas en un solo comprimido. Los beta bloqueantes se los sigue manteniendo, donde el labetalol, sobre todo, con el ismolol, son los más utilizados en cardiología en pacientes con riesgo de cardiopatía isquémica o coronaria. Siguen siendo los de elección asociados a dosis bajas de diurético, e inclusive si la función renal está por encima de 60 ml, se podría permitir la administración de soletrol potasio en comprimidos, en jarabe o en polvo, que existe justamente por los efectos
antihipertensivos y protectores cardíacos del potasio, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando la tasa de filtrado esté buena, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos que manejar nosotros en un paciente dado. Es cierto también de que muchos de estos pacientes del tercer grupo, sobre todo, van a estar siendo apoyados por un especialista, ¿cierto? Un cardiólogo, un internista, un neurólogo, etcétera, etcétera, endocrinólogos, un manejo de equipo que va a facilitar la tarea del médico de primer nivel o el médico general. Con la ayuda de ellos, lógicamente, el manejo va a ser mucho mejor. Pero esto a veces no es tan simple de decir es mejor. A veces cuanto más personas intervienen en el manejo de un paciente, a veces en vez de simplificar la cosa se complica más. ¿Sí? Porque habrán 5 ideas, 3 ideas diferentes y el paciente va a tener dudas para decidir a cuál de ellos aceptar sus condiciones o sugerencias que les hace para su tratamiento. La siguiente. Ahí está el esquema antihipertensivo para los pacientes cardiópatas. Otra vez, esas combinaciones de fármacos de 2 o 3, ¿no es cierto? Considerando de que la presión arterial la tenemos que tener por debajo de esos parámetros que muestra a la derecha. Estos esquemas, ¿sí? Tanto el primero, el segundo, tercero, ya no son tan fáciles de conseguir y además de que este grupo de pacientes con problemas cardíacos asociados son gente de la tercera edad. Entonces no es fácil el manejo. Es más, si sabemos que ya existe un déficit, una fracción de eyección cardíaca baja, una arteriosclerosis de vasos, de la microcirculación sobre todo, ¿sí? Y diabético además el paciente, el tratar de bajarle la presión a veces por debajo de 150, 80, 105, 140, 75 y demás, lleva a que se produzca una hipotensión periférica y sobre todo a nivel de los órganos blancos más vascularizados como es el cerebro, la retina, el corazón, los riñones, ¿no es cierto? Entonces no es tan conveniente en un paciente de esa edad tratar de conseguir llevar las presiones. Si manteniendo sus niveles tensionales por encima de 150, su diastólica, como dice ahí, y su sistólica y su diastólica por encima de 80, y mientras no veamos una clínica de déficit central cognitivo, ortostatismo, este es el otro problema, ortostatismo, un síndrome de octavo par, por ejemplo, no es nada agradable por querer bajar la presión arterial, llevar a esos problemas a un paciente de la tercera edad. Así que lo que se trata de hacer es tratar de mantener con los niveles tensionales donde el paciente no tenga una mayor manifestación de órgano blanco que ya lo tiene. Así que no es necesario, no vamos a tener que esmerarnos en llevar la presión arterial de ese paciente de la tercera edad por debajo de 130 o llegar a 130, 80. No es fácil. Generalmente el paciente se pone con esas manifestaciones cuando le bajamos su presión cerca de esos niveles. ¿Ya? La siguiente. Y como habíamos manifestado en principio, este es el grupo que mayor causa de hipertensión secundaria produce los pacientes nefrópatas crónicos, por los dos componentes, recordarles nuevamente.
el componente parenquimatoso y el componente aterosclerótico, ¿no es cierto? Y donde prácticamente van a entrar en acción estos sistemas intrarrenales compensadores, como es el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, mayor producción de sustancias vasoconstrictoras, como son los derivados del tromboxano A2, por mayor producción de endotelinas vasoconstrictoras, ¿no es cierto? Y un deterioro o una disminución de los factores vasodilatadores intrarrenales, como es el péptido natriurético atrial, las prostaglandinas vasodilatadoras, ¿no es cierto?, que tienen un efecto contrapuesto a los otros y donde se produce un balance positivo a favor de los vasoconstrictores. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y fíjense ustedes, prácticamente es casi el mismo manejo en gran parte que el esquema prescrito para los pacientes con cardiopatía isquémica, sobre todo, ¿no? Aquí en los últimos se observa a la espironolactona, la eplerenona también como antagonista de la acción de la aldosterona, ¿no es cierto? Y los esquemas también que se tienen descritos en este caso. Ahora, aquí ya jugamos un poco con el riesgo de causar mayor deterioro de la tasa de filtrado glomerular. No nos olvidemos que estos pacientes ya están con menos de 50 o 40 ml por minuto de su tasa de filtrado. Con estos esquemas fácilmente podemos tener una mucha mayor disminución de la tasa de filtrado y con el aumento consecuente en plasta de los niveles de creatinina, inclusive de electrolitos. Aunados a esto o sumados a esto, no se olviden el efecto pro-retenedor de líquido que tienen toditos los grupos de antihipertensivos, toditos sin excepción, por su interacción con estos sistemas de desregulación renal que tenemos sobre todo y la vasodilatación que se produce, ¿no? Hay una tendencia siempre a la retención o al aumento del volumen intravascular, al acúmulo de líquido en el espacio intersticial, o sea, el edema. No se olviden de eso. Siempre, por eso es que muchos prefieren ya desde el comienzo ingresar con dosis bajas de diuréticos de acción, digamos, intermedia, no muy enérgicos ni muy suaves, como son los tiazídicos, ¿no? Sobre todo la hidroclorotiazida. Ahí también tenemos a la clortalidona y hay otro más, clortalidona, no me acuerdo ahorita en este momento, otro de estos grupos que se pueden usar, ¿no? Siempre y cuando podamos, lógicamente, controlar. Aquí la aplicación clínica jala hacia dónde. A que para iniciar cualquiera de estos esquemas de terapia jóvenes, tenemos que tener previamente una estratificación o una gradación lo más certera posible de nuestro paciente, ¿no? Y lógicamente de inicio tener los parámetros de la función renal, perfil metabólico, etcétera, etcétera, del paciente para que periódicamente vayamos comparando esos valores con los controles de laboratorio que se realicen con ellos en forma periódica. No queda otra. El hecho también es de que en la preparación de este grupo de pacientes debemos indicarles claramente que lamentablemente el tratamiento es indefinido. ¿Sí? Eso es otro dato muy importante que hay que poner en presente a los pacientes. La siguiente. Otra vez ese grupo de fármacos, ¿no es cierto? Y aquí entra un grupo en el segundo escalón
los antagonistas de los mineralocorticoides. ¿Sí? Ahí estamos hablando de la eplerenona, estamos hablando de inhibidores de la renina también, ¿no es cierto?, que ya están siendo usados, ya se están comercializando, si bien todavía en el medio no los tenemos, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar, parecería que sería más lógico el uso de este grupo de fármacos justamente para evitar esos efectos colaterales de todos ellos, la reabsorción importante de sodio y lógicamente la reabsorción o el acúmulo de agua, ¿no? En el tercer espacio, en el intersticio o en el espacio vascular también, llevándonos a la hipervolemia, ¿no es cierto?, con sobrecarga cardíaca y ventricular izquierda y derecha de sus pacientes, con el riesgo de llevar a una sobrecarga a nivel del lecho pulmonar y un edema pulmonar agudo o moderado, que no es nada fácil y es una complicación que hay que tenerlo siempre presente en estos pacientes con funciones renal y cardíacas, sobre todo limítrofes, como son igual el grupo de los diabéticos, ¿no es cierto? O los pacientes hepatopatas también, que tienen una tendencia muy fácil a producir acúmulo de líquidos en el tercer espacio. La siguiente. Estos manejos, si ustedes se fijan, ya son manejos más de la especialidad de cardiología, pero sin que eso signifique que ustedes no los conozcan ni los puedan controlar. Básicamente, los esquemas se van repitiendo y aquí el dato más sobresaliente es de que no realmente bajar niveles tensionales, porque ya existe un débito cardíaco bajo con una hipoperfusión a los órganos blancos, cerebro, riñón, corazón, retina, etcétera, que ante una disminución muy notoria de los niveles tensionales, o sea, sobre todo de la diastólica, podemos empeorar la clínica del paciente y empeorar todos estos débitos renal, cardíaco, central. Por lo tanto, acá tenemos que ir con un poco más de cuidado y un poco hacerles resaltar esto de que en el estadio de combinación doble al inicio, el uso de los no dihidropiridínicos, prácticamente estamos hablando del verapamilo y del diltiazem, de este grupo de bloqueantes de los inhibidores de canales de calcio. Estos dos, ¿no?, son los no dihidropiridínicos. No quiere decir eso que tenemos vía libre para los hidropiridínicos o los dihidropiridínicos, como es el nifedipino todavía y toda la camada, ¿no? Nifedipino, nitrendipino, nicardipino, hay otros más, unos dos más que existen, que en nuestro medio no los tenemos disponibles, inclusive por esa respuesta rápida que tienen a bajar los niveles tensionales. Prácticamente ya en nuestro medio casi no se los consigue, ¿no? El nifedipino, por ejemplo, había hasta en gotas sublinguales y que lógicamente entusiastamente en algunas urgencias hacíamos uso porque conseguíamos una reducción rápida de la presión arterial de los pacientes sin darnos cuenta de que el daño de la hipoperfusión que producíamos a consecuencia de esa bajada de los niveles tensionales era mucho peor que los efectos de la presión elevada que tenían estos pacientes. Entonces había que ver las ventajas con las ventajas contra las desventajas y lógicamente las desventajas eran mayores, así que ya ese esquema y este grupo de hidropiridínicos casi ya no se los tiene disponibles en el mercado. Los cardiólogos, siempre y cuando han entrado con esta clasificación y el uso de los CHAdVAS-2, sobre todo estos fármacos, ¿no?, y empezaron a sugerir la anticoagulación oral. Hay varios de ellos que han estado siempre entrando en competencia
¿no? Pero aún todavía se puede mantener la ticlopidina o la aspirina, inclusive en algunos casos de este tipo de antiagregantes plaquetarios más que anticoagulantes puros para usar. Abajo había estado la recomendación, ¿no?, del no uso de los dihidropiridínicos, su efecto bradicardizante más que todo, que es muy notorio. Y esto sí es muy peligroso en algunos grupos de pacientes, hablando específicamente de quienes. Pacientes con niveles de calcio, de calcemia bajo, ¿no es cierto? Como son muchos de los nefrópatas, sobre todo, ¿no?, que tienen estos riesgos de bajar, y el uso junto con un bloqueante de calcio, por ejemplo, de un grupo de antibióticos como son los aminoglucósidos. Lamentablemente los aminoglucósidos, dentro de ese su efecto nefrotóxico que tienen, también produce una marginación del calcio y pueden producir una calcemia como efecto secundario inmediato, y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo como ahora se pregona la monodosis en dosis altas de este grupo de antimicrobianos, ¿no?, como son los aminoglucósidos. Hay que tener mucho cuidado, y peor aún si estos fármacos están tomando algún cardiotónico, algún digitálico, sobre todo. Hay que tener mucho cuidado en la prescripción de este grupo de antimicrobianos que pueden estar cruzando con un cuadro infeccioso severo, y ese es el motivo de su uso. Estas recomendaciones no las dejen de lado, jóvenes. Siempre vamos a tener problemas, por eso hay que otra vez valorar muy bien y individualmente a nuestro paciente para poder nosotros seleccionar el esquema más adecuado para ese paciente. La siguiente. Nada más un recuerdo de estos. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Utilizar la estrategia más importante al comienzo, 1 o 2 fármacos en dosis bajas, con un esquema seguro y que sea bien tolerado por parte del paciente. En cuanto a la hipertensión arterial resistente, sí, no solamente aquí consiste en que tengamos que aumentar más fármacos o dosis de los fármacos antihipertensivos. Primero tenemos que identificar la causa de la aparente, digamos así, resistencia al tratamiento que tenemos con un paciente. Y en la mayoría de las veces, encontramos que son muchas veces los factores modificables. El paciente no está siguiendo el esquema, no se apega al tratamiento, o que inclusive por razones económicas no tome la otra tableta que está prescrita y solo haga uso de una de ellas, ¿no es cierto? Y a veces en este grupo de pacientes en donde prácticamente se le exige hacer el monitoreo de la presión arterial en forma ambulatoria para verificar realmente si esto es así o no, antes de estar diciendo o echando por la borda el esquema antihipertensivo que está usando. Igualmente, como en la hipertensión renal secundaria o en la hipertensión en general secundaria, hay que ir descartando las posibles causas de una hipertensión secundaria. Ahí están las más frecuentes, otra vez la insuficiencia renal crónica, o sea, las enfermedades renales, con sus dos componentes, el seno vascular y la aterosclerosis, el hiperaldosteronismo, el síndrome de la apnea hipopnea del sueño y la hipertensión inducida por fármacos o drogas. Acá hay una mención un poquito básica. Estos grupos de fármacos que pueden inducir esa hipertensión, tenemos todos los fármacos descongestionantes, sobre todo estos descongestionantes para la vía respiratoria, que muchas veces tienen, ¿cómo se llama?, antihistamínicos, tienen bloqueadores H2, tienen broncodilatadores, ¿no?, beta estimulantes, como es el
salbutamol, el albuterol, terbuterol, etcétera, etcétera, que producen inmediatamente, como ellos se administran generalmente en aerosoles cada vez que el paciente tiene una crisis de una rinitis hipersensible o alérgica o un estatus de asma, se echa mano a estos fármacos y inmediatamente tenemos estos efectos colaterales de el aumento de la tensión arterial en estos pacientes, el temblor, la taquicardia, la ansiedad que produce estos pacientes cuando usan estos fármacos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en la hipertensión inducida por este tipo de fármacos. Junto con ellos están los fármacos, los anticonceptivos orales, muchos de estos fármacos que se usan para bajar de peso, reducción de peso, sobre todo las mujeres. Nos olvidemos siempre de la herbolaria china también, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado en las anteriores reuniones de todo ese grupo de prescripciones naturales que ahora en nuestro medio se encuentran tan diseminadas, ¿no? En todos los ambientes. Siguiente. Lo que habíamos mencionado hace un momento, antes de decir que estamos a una hipertensión arterial resistente. Fíjense ustedes todas las posibles causas que pueden llevarnos a esa tal resistencia al tratamiento de nuestros pacientes hipertensos. Como ustedes ven, la mayoría de ellas no son tan reales así, o sea, me estoy refiriendo sobre todo a que la terapia antihipertensiva instaurada no esté funcionando. Lo que pasa es que no están funcionando los otros cofactores que pueden aumentar los niveles tensionales del paciente. Y el paciente no nos está diciendo la verdad, también es eso. Entonces, el control no muy fiable de los niveles tensionales, los fármacos que puede estar usando, ¿sí? El cumplimiento de la misma, de la farmacoterapia o de la dieta que tiene que tener el paciente, ¿no? Y el hecho de que esté haciendo terapias. Aquí hay un dato importante. Si bien tenemos estos 5 grupos de antihipertensivos que hemos mencionado hace un momento, también tenemos que decir que tenemos varias líneas farmacéuticas que producen los mismos fármacos. Lamentablemente, a veces el farmacéutico, cuando va el paciente, le dice: no tenemos esa marca, pero esta marca sí es lo mismo. Y en la práctica vemos que no es así. No es así, lamentablemente. Hay fármacos que no se recomienda el cambio de marca. No es por capricho del médico que tenga algún convenio el médico con ese fármaco. No es así. Sino que a veces la respuesta no es la misma. Eso también es otro dato que, si bien no lo consignan, hay que tomar en cuenta también, jóvenes, el cambio de marca del producto o del fármaco. La siguiente. Finalmente, todos estos datos que tenemos que tomarlos en cuenta cuando vamos a manejar o estamos tomando cuenta de un paciente hipertenso, jóvenes. Tomen en cuenta todos estos enunciados. No es necesario leerlos, ya los hemos revisado, todos ellos, ¿sí? Y lo único que nos queda es otra vez haber aprendido todas las medidas generales que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el examen de un paciente. La historia clínica, tanto en la parte de anamnesis, examen físico, otra vez medida adecuada con las indicaciones establecidas de los niveles tensionales y, lógicamente, una vez conocidos todos estos, nuestro diagnóstico más certero posible para también poder escoger antes de ello seguramente las pruebas complementarias más necesarias, no toda una batería de pruebas, sino lo más recomendable para el paciente, e iniciar nuestra terapia siempre por el primer paso, cambio del estilo de vida. Y ya saben lo que significa ese estilo de vida.
reducir alcohol, sal, tabaco, peso, dieta livianas, más en verduras y frutas, carnes livianas, consumo de sal, etcétera, etcétera, que es lo que no se olviden, la restricción del alcohol, del tabaco, la actividad física, que a veces no es muy fácil de que cumpla el paciente porque se encuentra muy limitado, ¿no es cierto? ¿Tenemos algo más, Joel? Muy bien. Entonces, mañana veremos si irá, pero no se trata aquí de terminar o por terminar. Entraríamos ya a describir esas causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Ahí están. Hemos hablado ya ahora de la parte renal y aquí entramos a este grupo de cuadros como causantes de hipertensión, pero con una incidencia mucho, mucho más baja que la enfermedad renal crónica, ¿sí? Y la diabetes. ¿Sí? Aquí hablamos de estos cuadros que los iremos repasando y si da para reforzar, lo vamos a hacer tratando de ir a la aplicación clínica, sobre todo en relación a los primeros cuadros que hemos visto sobre la hipertensión jóvenes. ¿Sí? Muy bien, los espero mañana entonces. Estoy muy conforme, ha habido buena participación, pero sin embargo seguimos esperando las preguntas de ustedes. Ahora, si hay alguien que quiera hacer una pregunta,